Entonces, valoramos y comprendemos lo que significa estar en la casa de Dios. A veces tenemos un concepto de que queremos que todo el culto salga a nuestro criterio y a nuestra forma. Queremos que el culto tenga una estructura agradable, pero no siempre nos preocupamos por disfrutar la presencia de Dios. La Biblia nos dice que Ana llegaba a la casa de Dios, siempre llegaba con problemas emocionales, porque la mujer de su marido, la segunda mujer de su marido, la oprimía. ¿Sí me estoy explicando? O sea que hay problemas comunes que nos hacen llegar a la casa de Dios con tristeza, con aflicción, con preocupación. Hay problemas que dominan nuestra mente y que cuando vamos a la casa de Dios, a veces no nos permite conectarnos bien en la presencia de Dios. Y aunque la alabanza esté excelente en la presencia de Dios, y por un lado esté una hermana, un hermano gozándose, disfrutando la alabanza, por otro lado también se estén gozando, a veces esos pensamientos nos impiden disfrutar la presencia de Dios. Y eso es un punto delicado. La historia que vamos a leer me llama la atención algunos aspectos, y por eso es que Dios puso en mi corazón que compartiera esta palabra hoy. Lucas capítulo 1, versículo 8. Pónganse de pie, por favor. Yo leo el versículo 8. Ustedes leen el versículo 9. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. ¿Ustedes? Quiero repetir del versículo 9 lo que yo quiero utilizar para este mensaje. Le tocó en suerte ofrecer el incienso. Observe, le tocó en el sorteo que hicieron, porque a esas alturas había muchos sacerdotes y sumos sacerdotes ya. Por lo tanto, hacían un rol, y a él le tocó en suerte, entrando en el santuario del Señor. Pueden sentarse. Que Dios añada más bendición con su palabra. La suerte. Muchos confunden el término suerte con sorteo. Si hay algo que Dios prohibió en el Antiguo Testamento es el sorteo, los sortilegios, los juegos de azar. Si hay algo que Dios prohibió es ir a consultar la adivinación, donde tus recursos se las están jugando y puedes perderlo todo. Una carta, un volado, un juego. No sé si puedo explicarme con esto. El sorteo o la suerte de la que estamos hablando no tiene que ver con los recursos, al contrario, lo vemos frecuentemente vinculado a las prácticas litúrgicas en el santuario. Al grado que cuando los discípulos querían buscar al suplente de Judas, echaron mano de esta práctica. Echar la suerte. A ver quién va a sustituir a Judas. Para los discípulos el número 12 era elemental, porque eran 12 patriarcas. El número 12 ha jugado un papel importante en la historia del pueblo de Israel. No me voy a meter a hablar de números. Quiero mencionar de que la suerte le tocó a Zacarías entrar. ¿Cuánto tiempo llevaba sin entrar a la casa de Dios? No lo sé. ¿Cuánto tiempo llevaba Zacarías esperando ese turno? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios sabe cuándo y cómo vamos a llegar a su casa.
¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios no falla su palabra. Y yo quiero que empieces a pensar en ese cuándo y en ese cómo. Porque no es en mi tiempo y no es en mi forma y no es cuando yo quiero o yo espero o yo me siento capaz o yo me siento ya que merezco el turno de poder ver la gloria de Dios. No es que ya me siento merecedor del milagro. ¿Cuántos años llevaba el paralítico a un lado del pozo? 38 años. Hay gente que aquí está, no tiene ni 30 años. Y te imaginas un leproso esperar el turno y que alguien le ayudara. 38 años. Eso era tener paciencia, o eso sería tener ganas de un milagro. Pero su vida cambió no cuando llegó un ángel a mover el agua. Su vida llegó cuando llegó el creador de los milagros a su lado. Amén. Volvamos al versículo. Dice que le tocó en suerte. En suerte le tocó ofrecer incienso. ¿Qué otra parte fue su suerte? Entrar al santuario. Bendita suerte. Ahorita vas a entender por qué. Hay personas que piensan que el resultado de la presencia de Dios empieza cuando entras al templo. Hay personas que piensan que el resultado de la presencia de Dios, hablo de los frutos de la presencia de Dios, comienzan cuando estás saliendo del templo. Jesús le dijo a 10 leprosos que fueran y se presentaran ante el sacerdote. Los 10 salieron leprosos de la presencia de Jesús. En el camino, los 10 recibieron sanidad, pero uno de ellos se dio cuenta, frenó, reflexionó y dijo: yo no necesito ir con el sacerdote, necesito ir con el que hizo el milagro en mi vida. Ahora, lo que mandó a Jesús a hacer a ellos era bíblico. Vete y preséntate ante el sacerdote. Jesús no estaba indicando otra cosa fuera de la ley. Jesús estaba indicando lo correcto conforme a la ley. Pero solamente uno comprendió la importancia de la gratitud. Muchos comprendieron solamente la importancia de la obediencia, pero si a la obediencia le añades gratitud, sabrás a dónde ir. Zacarías, dice la Biblia, si te pones a leer los versículos anteriores, por favor, léete en los versículos anteriores y observa algo. En el versículo 6 y versículo 7, dice el libro de Lucas, capítulo 1, en el versículo 6 y 7, que este matrimonio era justo, este matrimonio era irreprensible, este matrimonio no tenía hijos. Quiero que analices eso, porque tú y yo tenemos algo, pero también no tenemos algo. Tenemos algo, pero también no tenemos algo. No sé si me estoy explicando. Tenemos algo que agrada a Dios, pero tenemos algo que nos hace clamar a Dios. Iba camino a Centroamérica, Honduras. Para cruzar El Salvador no me permitieron pasar. Cuando me quedo en la frontera, hablo con los pastores, los hermanos que me estaban esperando, le dije: no me es posible, tengo un problema en mis documentos, y como El Salvador prácticamente es una colonia de Estados Unidos, hay reglas de migración que no me permiten a mí como mexicano cruzar. Me dicen los pastores: pero ¿qué podemos hacer? Lo único que puedo ir a la embajada de México aquí en Guatemala para ver si me pueden hacer algo. Hice mi cita en la embajada y me dicen: su cita próxima es para dentro de un mes. Dije: no, ya dentro de un mes yo ya estoy en México. Así es que me puse a orar y dije: Señor, ¿quieres que me espere el mes o tengo que regresar a México? Y Dios me dice: ni te quedas un mes, pero tampoco regresas a México. El tiempo que ibas a estar en Honduras lo vas a estar en Guatemala. Así es que le hablé a una familia ahí cerca de la frontera: hermanos, échenme la mano. Sí, pastor, ahorita vamos por ustedes. Sube con ellos. Y dice la hermana, escucho que le dice al esposo, al hermano, dice: oye, ¿y ahora qué vas a hacer? Tú ya te ibas a trabajar, tienes todos los trabajadores. ¿Te vas a llevar al pastor o lo vas a dejar aquí? Yo escuché y dije: el Señor no me trajo para estar aquí inflamándome el ombligo y comiendo y comiendo.
Y le dije, me voy con usted a trabajar, no se preocupe. Ay, no se preocupe, pastor, si me acompaña yo voy a poner en una sombrita. Bueno, allá dicen diferente el término. En una su sombrita va a estar usted. En una su sombrita. ¿Está bien? Y me dijo, ahorita le traigo su agüita para que se tome su agüita bien fresquecita. Ahorita con su agüita en su sombrita usted va a estar bien cómodo. Perfecto, yo con mi agüita, con mi sombrita voy a estar cómodo. Pero cuando vi lo que estaban haciendo los trabajadores, cortando ciruela, yo me agarré una cubeta y me fui a cortar ciruela. Cuando veo dónde echan todos los trabajadores las cubetas, yo echo la cubeta. Pero lo que yo no había visto es que a los trabajadores les pesaban la cubeta y le contaban la cubeta, porque era por cubeta lo que les pagaban. Así es que yo no sé a quién beneficié, pero beneficié a alguien con todas las cargas que yo corté. Llegó el hermano y le dijo a la hermana, fíjate que el pastor se puso a trabajar. Me dio mi penita ver al pastor con su cubetita, con su corte, trabajando. Y me dice, pastor, ¿es verdad que usted anduvo cortando jocote? Y dije, sí, anduve cortando jocote. ¿Se va a llevar uno su jocote para México? Le dije, no, así está bien. De aquí a que llego a México a lo mejor ni me lo dejan pasar por la frontera. Pero quiero mencionar el propósito. Cuando yo me quedo ahí, me puse a orar. Y recuerdo que Dios me dijo cuál era el propósito que me quedara ahí. El resultado no lo vi en esos días, sino que al pasar los meses, los hermanos me dijeron lo que Dios hizo en el tiempo que estuve en Guatemala. El resultado de estar en la presencia de Dios no ocurre siempre, no va a ocurrir cuando tú estés en la presencia de Dios. Con lo que estamos leyendo te voy a comprobar por qué. El resultado también no surge cuando se vive solamente su presencia, porque también es necesario creer. De nada sirve vivir en su presencia si no crees. Hay muchos cristianos que viven en la presencia de Dios, pero no le creen a Dios. Le creen más al vecino, le creen más al periódico, le creen más a las noticias, le creen más a otra persona que a Dios. Si Dios dijo que todo va a estar bien, es que todo va a estar bien. Si Dios dijo que va a estar contigo, es que Él va a estar contigo. Él no mintió, Él no aseguró que no va a haber tormenta. Él te dijo que la tormenta no iba a destruir tu casa. El resultado de estar en la presencia de Dios es que te transforma. Una ocasión, un homosexual, reina de los transvestidos, rey de los transvestidos, era tanta su cambio que tenía, que ni su propia familia se dio cuenta que él había ganado los primeros lugares o el primer lugar de transvesti. Un compañero de la prepa lo vio y dijo, entonces tú ganaste ese premio ayer. Dice, sí, pero ¿por qué andas vestido como hombre? Dice, es que yo soy hombre, pero a mí me gusta vestirme como transvesti. Imagínate qué tan efectivo era su disfraz, que nadie lo podía distinguir como hombre. Cuando este hombre me pregunta algo, y por eso menciono esto, porque este hombre me dice, oye, ¿yo puedo ir a la iglesia? Claro. ¿Y qué me va a pasar si yo voy a la iglesia? ¿Me van a menospreciar? ¿Me van a correr? ¿Me van a sacar? Le dije, no, quiero que te quede algo claro. ¿Puedes meter la mano al agua? Y dice, sí. ¿Cómo vas a sacar el agua? Perdón, la mano mojada. Mete la mano a la pintura. ¿Cómo vas a sacar tu mano? Pintada. ¿Qué crees que va a pasar el día que comiences a ir a la iglesia? La iglesia no te va a criticar. La iglesia te va a dar un lugar. La iglesia te va a ofrecer una silla. La iglesia te va a decir, siéntese aquí, porque conozco la iglesia. Entonces, lo que va a pasar es que si tú estás de acuerdo, ir a la iglesia es porque Dios te va a transformar y Dios te va a restaurar. No puedes meter la mano y sacarla seca del agua. No puedes meter la mano a la pintura y sacar sin pintarla, porque hay un efecto natural. Si estás en la presencia de Dios, tendrás resultados de esa presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El resultado de estar en la presencia de Dios produce cambios en la mentalidad, en la familia, en la sociedad. El resultado de estar en la presencia de Dios produce tantos cambios que quitan lo enmocido de la vida. El enmojecimiento, el óxido de pensamientos y tantas cosas. Mira, me decía un hombre en una ocasión, don Elías, ¿qué pasaría si México leyera la Biblia?
Yo le dije que le diría algo. Si todo México leyera la Biblia, no tendríamos tanta delincuencia. Si todo México leyera la Biblia, comprenderíamos más los planes de Dios y no hubiera tantas religiones. Dice, ¿verdad? ¿Seríamos solamente católicos? Le dije, no, seríamos verdaderos cristianos. Dice, ¿por qué? Le dije, porque con todo respeto, los católicos que tienen Biblia nunca la leen. Y el católico que llega a abrir la Biblia termina convirtiéndose a Cristo, porque se da cuenta lo que la misma Biblia católica dice. Volvamos a la lectura, porque dice la Biblia en el versículo 6, versículo 7, que este matrimonio era justo y irreprensible, sin hijos. ¿Sí o no dice así la Biblia? Cuando llega la suerte a Zacarías, no tan solo llegó la suerte para entrar a ofrecer incienso, no tan solo va a llegar la suerte para que eleves tus cantos, tu alabanza, no tan solo va a llegar la suerte para que vengas y cuentes un testimonio. Es que cuando llega la suerte como a Zacarías, es porque llega también el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Por qué crees que Dios le permitió la suerte a Zacarías? Porque Dios quería hablar con Zacarías. ¿Por qué crees que Dios permite que vengas a su casa? Porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que escuches su voz. Dios quiere que abras tu oído, tu corazón a su palabra. Y no es cualquier palabra, es una palabra con propósito. Dice la Biblia que cuando ellos estaban ahí, todo el pueblo, dice la Escritura, y voy a ampliar un poco más el contexto histórico, dice la historia y dice la Biblia que lo confirma, que cuando a un sumo sacerdote, a un sacerdote le tocaba ir a ministrar a la casa de Jehová, toda su familia, todos los del pueblo lo acompañaban. Voy a poner un ejemplo. Si el único templo estuviera aquí, el único templo para adorar, y al pastor que le tocara predicar en este día, la gente de su pueblo venía con él para adorar a Dios y escucharlo predicar. Al siguiente predicador que le tocaba, también traía a su pueblo y a su gente, al grado que había gente que caminaba más de 15 días, porque iban con su sacerdote y con el sumo sacerdote para ministrar a la casa de Dios. Este hombre iba con su gente, comprende algo aquí, iba con su familia, no tenía hijos, tenía una mujer, pero tenía parientes. Versículo 13, por favor. Fíjese lo que se encuentra en la presencia de Dios este hombre. Este hombre había llegado con la idea que le tocó en suerte. Él iba dispuesto, él iba contento, emocionado. Yo creo que ya su mente iba repitiendo las liturgias que iba a hacer, las palabras que iba a leer, las lecturas que iba a dar, las palabras que iba a recitar, lo que iba a agregar de manera expositiva, lo que iba a leer que ya llevaba escrito. Este hombre iba emocionado por estar en la presencia de Dios. Pero cuando él está a solas con Dios, mientras afuera están orando, versículo 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, hago una pausa. Para los que conocen la historia, quiero preguntarles, ¿cuántos años llevaba el silencio de Dios? 450 años. ¿Cuántos años llevaba el silencio de Dios? ¿Cuántos años lleva el silencio de Dios en tu vida? Ay, pastor, lleva apenas un día y siendo una eternidad. ¿Por qué mencionaba hace un rato bendita suerte? Porque la suerte no tan solo fue que le tocara ir, la suerte es que también le tocó escuchar de nuevo por primera vez el que Dios volviera a hablar. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que a ti te toque que Dios vuelva a mencionar tu nombre! ¡Qué privilegio que la palabra que Dios va a hablar cuando tú llegas a la casa de Dios seas tú al que Dios esté mencionando! ¡Qué privilegio es ese! Es un privilegio grande que la palabra de Dios sea para ti. Pero hay muchos que salen diciendo, ay, seguramente al pastor le chismearon lo que me está pasando. Seguramente alguien le dijo al pastor lo que pensé anoche. Seguramente alguien le dijo al pastor. No es que alguien le dijo al pastor, es la suerte en los planes y propósitos de Dios. Dale un fuerte aplauso, aleluya.
Esa es una gran bendición. El silencio del lugar santísimo estaba siendo roto. El silencio, aquel frío enorme que por 400 años, aquel silencio, aquella frialdad se estaba acabando. Había llegado la presencia de Dios, había llegado el poder de Dios, había llegado las promesas de Dios. ¿Qué crees que está pasando hoy en tu vida? Rompiendo Dios el silencio de tu pensamiento, rompiendo el silencio de tu corazón, rompiendo el silencio. A Zacarías, a su mujer, ya se le había hecho una vida común, ir sin hijos, regresar sin hijos, esperar que Dios les hablara. Oye, yo creo que en algún momento Zacarías le había dicho: mira, mujer, hoy nos toca ir a la casa de Dios, hoy nos toca estar en la casa de Dios, prepárate, a ver si hoy Dios nos habla y nos da el hijo. Pero otra vez y nada. Observa, no era por orden, no era que le dijeran: a ver, número 57 ya le toca. No es que dijeran: ay, Zacarías, prepárate, te faltan 3 y después de esos 3 vas tú. Era por suerte. O sea, en otras palabras, aventaban la suerte y todos estaban en suspenso. ¿Me va a tocar? Probablemente alguno repitió más seguido, probablemente otros fueron más constantes. ¿Y Zacarías cuándo? Y fíjate bien, Zacarías y Elizabeth, la Biblia no registra en ningún momento y ellos habían renegado porque Dios no les daba hijos. No, Dios tiene propósitos con los que saben guardar silencio con Dios. Y hablo el silencio de no quejarse, hablo el silencio de no reclamar, hablo el silencio de no cuestionar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no nos das hijos? ¿Por qué no me suples? ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no intervienes? No reclamar a Dios. Me gusta esto que dice aquí: pero el ángel. ¿Cuántos quisieran ver un ángel? Todos quisiéramos ver un ángel. ¿Qué le dice el ángel? No temas. Volvé al que está a tu lado, si quieres hacerlo, hazlo, dile: no temas. Pero díganlo creyendo. Se lo dicen así como que: porque el pastor lo dice. Que tanto sea tu fe, que el que esté delante o atrás de ti también crea esa palabra: no temas. El ángel le dice: no temas. Y con esto, en primer lugar, rompe todo temor, todo miedo, toda duda, y resucita la esperanza de Zacarías. Resucita, se alegra su corazón. Imagínate, 400 años, en otras palabras, Zacarías nació, creció, y yo creo que sus padres le contaban: hijo, cuando sus abuelos, cuando sus tatarabuelos, porque ni sus padres habían tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios. 400 años, retrocede hacia atrás. ¿Cuántas generaciones antes de Zacarías le habrán tocado escuchar la voz de Dios? Ni sus padres de Zacarías. Así es que Zacarías creció con la idea de que Dios ya no habla. Es que hay algunos aquí que el diablo les ha metido la idea: Dios ya no te va a hablar. Es que Dios ya guardó silencio contigo. Es que Dios ya dijo todo lo que te iba a decir. Es que ya no pidas más palabra a Dios. Solamente cree la que ya te dio y lo demás, a ver cuándo. Te pregunto, ¿estarás de suerte hoy? Le dice el ángel: tu oración ha sido... ¿Qué has hecho en la casa de Dios? Oración. ¿Qué has traído a la casa de Dios? Alabanza, adoración, un corazón dispuesto. Zacarías, en su rutina, nunca se imaginó que esa suerte cambiaría su vida. El resultado no se dio al instante. Es más, ¿sabes qué se dio al instante? Dice la Escritura que él salió. ¿Cómo salió de ahí? Mudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por incrédulo. No le digas al que está a tu lado: te habla, no. Dile: Señor, habla, que tu siervo oye. Por incrédulo.
La evidencia de su incredulidad fue el quedar mudo. Sin embargo, la palabra de Dios cambió su vida, la palabra de Dios cambió su atmósfera, la palabra de Dios trajo un nuevo aire fresco a su vida, trajo esperanza, trajo ilusión, se prendió la luz que ellos habían apagado, se prendió la ilusión que ellos habían apagado, se prendió su sonrisa, aunque sus palabras no pudieron salir. Y dice la Biblia que cuando le preguntaron qué pasó, porque ocurrió algo más, mientras él estaba en la presencia de Dios, afuera había una preocupación. Y dice la Biblia que afuera empezaron a preocuparse. ¿Qué pasa? Porque había algo, observa. Dice la ley, dice la Biblia, dice el Antiguo Testamento, que el sacerdote tendría que entrar con una campanita. Si la campanita dejaba de sonar, dicen en tierra caliente, ya se petateó. En otro ya estiró la pata. El otro, hasta me causó risa, ya se chocolateó. Y yo, ¿por qué se chocolateó? Dice, porque es lo único que dan en los muertos, chocolate. Dije, en mi tierra dan café. Y lo dan bien cargado para que la gente no se duerma. Dice la Biblia que los que estaban afuera se preocuparon. Hay dos sentidos de interpretar esto. Los que no se meten a la presencia de Dios. Hablo de los que están en el culto, pero están en el celular. Los que están en el culto, pero están en la cocina. Los que están en el culto, pero están pensando en la cartera. Los que están en el culto, pero están pensando en el horario que quedaron de hablar para ver si les dan el trabajo. Los que están en el culto, pero no están disfrutando la presencia de Dios. Esos son los que están diciendo, ¿y por qué se tardó tanto el hermano dirigiendo? ¿Y por qué se tarda tanto el hermano predicando? ¿Y que no sabe que ya viene el clásico, ya va a empezar el partido, ya va a empezar la novela? Y este tipo de pensamiento surge cuando hay un programa de televisión importante para la nación. No nos preocupamos ni por el primer informe ni el segundo informe de cada administración federal, pero sí por un partido de fútbol, por una final, por una inauguración, que hasta nos desvelamos y compramos televisiones. Pero por la palabra de Dios y su presencia, dice la Escritura que cuando Dios le dijo esto a Zacarías, cuando Dios habló con Zacarías, él no le creyó. Y aquí vamos a interpretar algo más. Yo pienso que la razón es porque como él nunca había hablado con Dios, no estaba seguro que fuera Dios. No sé si me estoy explicando. Cuando tú no sabes distinguir la voz de Dios, fácilmente crees a cualquier predicación y te emocionas con cualquier mensaje. Te lo voy a explicar de manera diferente. Cuando tú no conoces los principios bíblicos, a cualquier mensaje dices, gloria a Dios, aleluya. A cualquier canto dices, aquí se siente la presencia de Dios. En una de las clases, hablando sobre la teología contemporánea, en una de las tareas, los alumnos tenían que traer cantos donde ellos no sepan quién fue el autor y que cantamos en la iglesia. Recuerdo que en esos cantos que me dieron, hay 3 pastores que me dijeron, pastor, en la iglesia cantamos estos cantos, cada quien en su respectiva iglesia, cada quien en obviamente sus respectivos grupos de alabanza. Pero cuando yo veo, dice, por más que investigamos, no supimos quiénes son los autores de estos cantos. Ok. Me puse a investigar, encontré las fuentes de los autores, los derechos de autor, de qué nación son, y efectivamente eran de origen y teología católica. Y hay que tener cuidado, porque hay muchos cantos que aunque sean agradables, sean bonitos, pero cuando vienen por inspiración de teología católica, vienen con un sentido teológico equivocado. Y al rato tu fe produce debilidad, al rato tu fe se produce frágil, al rato tu fe empieza a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque no viene en el trasfondo de la creación o la inspiración con algo de parte de Dios. Y es que realmente si analizamos los cantos que hace un rato estuve cantando, vienen inspirados en un propósito, en una etapa de vida, vienen con un trasfondo que cuando los cantamos se siente algo diferente. Hay cantos actuales que sentimos la presencia de Dios, no lo niego, y vienen con la inspiración correcta espiritual, porque vienen inspirados por cristianos con temor de Dios. ¿Sí me estoy explicando?
Así es que digo esto porque hay momentos que en la casa de Dios no sentimos la presencia de Dios. Adoramos a Dios, pero no sentimos la presencia. Y es nuestro deber saber. Yo me imagino a Zacarías, como muchos de nosotros, cantamos lo que sea sin saber si eso no es agradable delante de Dios. Zacarías estaba confundido, no sabía si era la voz de Dios o algo estaba pasando, porque él nunca había tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios. En un evento, un pastor vio a un anciano canoso predicar. Una vez que pasó este hombre canoso, se queda viendo y le dice a su mujer: ay vieja, este viejito nos va a dormir. Y le dice: viejo, cállate. ¿Cómo que este viejito canoso nos va a dormir? Sí, dice, fíjate cómo está bien rugito. Pero hasta eso, cuando lo vio subir por las gradas, dice, se ve macizo. Pero seguramente nos va a aburrir, nos va a dormir, esto nos va a cansar. Cuando ese hombre comenzó a predicar, se le fue el sueño a aquel hombre que estaba diciéndole a su mujer. Cuando empezó a predicar, vino el poder de Dios. Y cuando hizo la invitación para los que quisieran aceptar a Cristo, le dice este hermano a su mujer: vieja, ¿y si pasamos a aceptar a Cristo? Y le dice la hermana: no, que este viejito te iba a dormir. Ese viejito era mi padre. Estaba predicando en una campaña y aquel hermano era un pastor que no conocía a mi padre. Y después me dijo: pastor, necesito a su padre en una campaña acá con nosotros. Y después mi padre fue el pastor oficial para todas las campañas, porque ya no quería que fuera otro predicador. Hay gente que no sabe distinguir la voz de Dios. ¿Comprendes lo que estoy hablando? A cualquier cosa le dicen amén. Volvamos al versículo que estamos leyendo. Dice la Biblia que el ángel le dijo: tu oración ha sido, ¿cómo? Oída. ¿Por la suerte o por la perseverancia? ¿Mande? Por la perseverancia. Su oración fue escuchada por la perseverancia. Por la suerte le tocó estar ahí. Por la suerte fue enviado. Por la suerte fue llamado. Por la suerte le tocó escuchar la voz de Dios. Pero por la perseverancia su oración fue. Ahora, vamos a ver desde otra perspectiva esta historia. 450 años de silencio, 400. Hay otros historiadores que dicen que fueron 350 años. 400 años de silencio. ¿Quién pudo haber roto ese silencio? La oración de un hombre. Repito esto. ¿Quién pudo haber roto los 400 años de silencio? La oración de un hombre. ¿En dónde? En la presencia de Dios. ¿Quién puede romper el silencio de tu mente, de tu corazón? Tu perseverancia en la oración. ¿Quién puede ver el milagro? Tu perseverancia en la oración. ¿Quién puede ver la gloria de Dios? Tu perseverancia en la oración. El que no ora, el que no persiste en la oración, el que no insiste en la oración, el que no persevera en la oración, no podrá romper 400 años de silencio en su mente. Llegará a la vejez y seguirá diciendo: quisiera que Dios me hable algún día. Hay hermanos que cuando llega la voz de Dios, llega un profeta, dice: ay, a ver si Dios me habla ahora. Y Dios no habló. Proverbios capítulo 28, versículo 9, por favor. Proverbios 28, 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Voy a cambiar esto en una versión más entendible. El que no presta atención a lo que dice la Escritura, o sea, el que aparta su oído para no escuchar la palabra de Dios, su oración también es. ¿Alguien ha orado y siente que su oración no es escuchada? Probablemente sea eso, porque dejamos de escuchar la voz de Dios.
Estos días, visitando una familia, hablando con una de los integrantes de la familia, en la sala, le decía yo, de la lectura que te puse a leer, ¿qué sientes que está pasando? Se agacha, guardó unos segundos de silencio y me dice: pastor, me estoy encontrando que mi vida completa está en la Biblia. Digo, ¿cómo? Dice, porque eso que usted me puso a leer, me estoy encontrando con todo lo que yo he hecho. ¿Y qué piensas? Dice, ya no pensé, ya lo hice, le pedí perdón a Dios. Y me doy dando cuenta que todo lo que como familia hemos vivido también está en la Biblia. Dije, ¿y no lo habías descubierto? Dice, es que no había leído esa parte. Hay muchos cristianos que no saben que parte de su vida ya está escrito en la palabra de Dios. Y que la Biblia nos da la pauta para seguir lo que Dios quiere. Dice la Biblia que el que no presta atención a escuchar la ley de Dios, su oración es abominable. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. En otras palabras, es correcto ir con el hermano, con la hermana, a decirle, perdóname, yo fui el que te ponché la llanta del carro. Perdóname, yo fui el que quebré el foco de tu casa. Yo fui el que quebré el vidrio de tu ventana. Perdóname. Esto no significa que nos van a decir, ay, no te preocupes, yo lo apago. No, yo hice el mal, yo tengo que recuperar y tengo que pagar el daño. Pero dice algo aquí en relación a eso. Versículo 16. La oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. ¿Cómo era la oración de Zacarías? Eficaz. ¿Cómo debe de ser tu oración? ¿En dónde tienes que orar? En la presencia de Dios. Dios involucra en los planes a quien decide romper el silencio con la oración. Volvamos, por favor, a la lectura de Lucas. Dios sabía que era el tiempo que llegara Jesús a esta tierra. Dios sabía que era necesario que Jesús ya pisara la tierra. Pero observa, meses antes de que el ángel de Dios llegara a hablar con María, meses antes la voz de Dios se rompió el silencio, la voz de Dios llegó a ser escuchada, la voz de Dios llegó para prometer un hijo a un matrimonio estéril. Y observa, el matrimonio que no podía tener hijos, estaban ya teniendo en sus manos la promesa de tener un hijo. Pero aquí viene el propósito de Dios, no era cualquier hijo. No era el hijo consentido, como muchos hoy en casa tenemos. Ay, es que es mi hijo único, no tengo más hijos, no tengo más hijas, es mi único hijo. Lo consentimos, le damos todo lo que quiera y después decimos, ¿por qué eres tan ingrato? ¿Por qué eres tan ingrata? Un matrimonio tenía solamente una hija. Y esta muchacha, esta niña, empezó a hacer con su vida lo que quería, porque sus padres le habían consentido todo. Y un día que esta muchacha salió embarazada, llegó y quería que yo le ayudara a encontrar una solución. Y le dije, habla con tus padres y habla con Dios. Pastor, pero ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¡Qué vergüenza para la familia! Eso lo hubieras pensado antes. Pero me hizo caso, fuimos a la Biblia, le leí lo que dice la Biblia, oré por ella, habló con sus padres, y Dios le trajo sanidad en el alma, paz en el corazón, y hoy ella tiene una familia formal. La palabra de Dios se cumplió. Menciono esto porque es importante comprender, muy importante saber, que en medio de un fracaso, en medio de una necesidad, Dios cumple una promesa, pero Dios aprovecha para poner algo especial. Este matrimonio, Zacarías y Elizabeth, tenían una esterilidad. Dice Dios, te voy a dar un hijo, pero va a pasar algo. Observa el versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, observa, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, por favor. Alguien que lo pueda leer.
Malaquías 4, 5 y 6. Sí. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa palabra fue escrita, fue hablada 400 años antes de que Zacarías llegara a la casa de Dios. Así es que cuando Zacarías está hablando con Dios, Dios le está diciendo, te voy a dar un hijo, pero este hijo que te estoy dando es el que habla Zacarías. En otras palabras, será un profeta. Yo creo que Zacarías estuvo emocionado, voy a tener un heredero, voy a tener quien tenga mi casa, mis tierras, mis posiciones. Pero ¿qué crees? El hijo que tuvo Zacarías no le gustaba estar en casa. El hijo que estuvo Zacarías no le gustaba ponerse la camisa que Zacarías le compró, el pantalón que Zacarías le compró, la ropa, la corbata, el saco, el zapato. ¿Sabes por qué? ¿Cómo le gustaba andar a Juan? ¿Dónde le gustaba andar a Juan? El hijo de Zacarías. Dice la Biblia que le gustaba andar en el desierto, andar en el río Jordán. Este no estaba comiendo dulces en la vuelta de la esquina cada rato porque papá le daba lo que pidiera. Zacarías no pudo disfrutar a su hijo. Zacarías no murió heredándole la tierra, la casa, todos los animales a su hijo. Murió primero su hijo, de la forma más inesperada. Va a decir, pastor, ¿y para eso Dios le dio un hijo? Al momento Zacarías lloró. Al momento la familia lamentó la muerte de Juan. Yo creo que le han de haber dicho, ay Zacarías, qué desgracia tu vida. Estéril. Por primera vez Dios te habla, rompe el silencio y ahora fíjate, tu hijo no quiere estar contigo, no quiere andar contigo en la siembra, no quiere estar contigo cuidando a los animales. Qué vergüenza es tu hijo. Y cuando estaba en la cárcel, mira nomás, ¿y a poco sientes bien ir a visitar a la cárcel a tu hijo? Al momento fue dolor, pero el día que Zacarías falleció, el día que Elizabeth falleció, ¿a dónde crees que se encontraron ellos? A Juan, en el seno de Abraham. Y ahora están juntos. ¿Puedes comprender eso? Al momento fue un dolor terrenal que te aseguro que para Zacarías y Elizabeth fueron segundos ahora. Dios te va a incluir cuando te dé la palabra, cuando cumpla lo que te dijo, te va a incluir algo más, no tan solo una respuesta, sino también un propósito. Lo mismo pasó con Sansón. Cuando sus padres eran estériles, ellos andaban bien metidos en la borrachera, ellos andaban bien metidos en el vicio, pero llegó la presencia de Dios y le dijo, vas a tener un hijo. Pero Dios le dijo algo a la mujer, por favor, ya no andes tomando. La que le gustaba la jarra grande era su mujer. Dice la Biblia eso, que ella era la que le gustaba tomar, y Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero no tomes, no vuelvas a tomar. En otras palabras, debes de saber que si Dios va a romper el silencio en tu vida, te va a responder, pero también te va a dar una promesa, y esto significa que verdaderamente has estado en su presencia. Lucas capítulo 1 versículo 21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Se preocuparon, estuvieron atentos. ¿Qué está pasando adentro? Ellos no comprenden que cuando tú estás de rodillas, tu familia no comprende que cuando tú estás hablando con Dios, tu familia no comprende que aunque ya es hora de preparar el almuerzo, pero tú estás de rodillas, aunque ya es hora de preparar la comida, pero tú estás de rodillas, aunque ya es hora de ir a hacer la cena, pero tú estás de rodillas, estás buscando la gloria de Dios y estás buscando lo mejor para tu familia también. Versículo 37. Dice el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo dice? Cuando vengas a la casa de Dios, tárdate para salir. No te salgas a la carrera.
Hay muchos que terminan la alabanza y se van. Hay otros que nada más llegan al puro mensaje, no vienen a la alabanza. Hay otros que llegan terminando el mensaje, en la oración final del mensaje se están yendo. La mayoría de gente que llega a una parte del culto, de preferencia lo hace para no ofrendar. Había 3 pastores. Y los 3 tenían muy en común algo, una familia problemática. Que esta familia, en su opinión, iba a buscar a Dios. Pero esta familia iba a estas 3 iglesias. Y un día, en la alianza de pastores, un hermano le dijo al otro: fíjate que no sé cómo hacer con esta familia. Tengo una familia que me causa muchos problemas, divide, chismea, ya no sé qué hacer. Son 5 ellos. ¿Y qué te hacen? Y le dice todo lo que esta familia hacía. Dice: oye, qué coincidencia, yo tengo una familia también de 5 que me hacen lo mismo. Estaban estos 2 hablando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y quién es? ¿Cómo se llaman? Le dice el nombre y el apellido, todo. Dice: es la misma. ¿Son miembros en tu iglesia? Dice: sí. Al hermano lo puse a trabajar para que no estuviera ahí de holgazán, y lo tengo cuidando el estacionamiento. Dice: no, yo sí no les puse nada porque son tan metiches, en todo se meten, que no quiero problemas. Dice: pues hagamos algo. Dice: vamos a hacer algo. Yo los voy a invitar a comer, vamos a hacer una comida en la iglesia, pero para ellos exclusivamente les vamos a dar pozole echado a perder, a ver si ya no vuelven a la iglesia. El otro pastor dijo: bueno, tú les haces comida, yo voy a orar por todas las familias, pero los voy a discriminar, no voy a orar por ellos, a ver si dejando de orar por ellos se van de la iglesia. Así es que cada culto, aquel pastor oraba por todas las familias menos por ellos, y la familia no se iba. Y aquel pastor hizo la comida y les dio pozole echado a perder, y la familia no se fue. Coincidía que ese mes habían varios cumpleaños y a la familia le echaban la comida más picosa, más salada, y la familia no se iba. Siguiente reunión en la alianza de pastores, se vuelven a juntar. Dice: ¿qué pasó? Cuéntame, ¿ya se fueron? Dice: no, aunque oro por todos ellos, no se van. Y dice el otro: yo también les di de todo. Dice: al pastel les puse chile piquín y les gustó, les puse comida salada y estaba más buena. No se van. Estaba en esa ocasión, en esa mesa, otro pastor, y dice: ¿de qué hablan? Dice: es que tenemos los 2 una familia en común, 5 personas. Dice el pastor: coincide con otra familia que yo tengo. ¿Cómo? Dice: de casualidad esta familia que ustedes tienen no es tal familia. Dice: sí. Dice: ¿cómo es que van a tu iglesia, a mi iglesia y a la otra? En una sola semana van a todos los cultos, imagínate. Hay gente que no va a los cultos de manera formal, ni a su propia iglesia, y hay otros que a todas las iglesias. Dice el pastor: yo ya tengo un método. Dentro del próximo mes lo van a saber. Aquellos pastores esperando el método. El pastor llega el siguiente mes y les dice: a ver, ¿sigue con ustedes? Dice: sí. En el primer culto que yo lo hice, se fueron. ¿Y qué hiciste? ¿Qué comida les preparaste? ¿Los exhibiste? No, me puse a hablar de ofrendas y diezmos. Y ya no regresaron. ¿Cómo? Dice: les hablé de las primicias, las ofrendas y los diezmos, y mejor se fueron. Dicen los otros pastores: ya sé lo que vamos a hacer. Hay gente que llega a la iglesia con otras intenciones, menos a buscar de Dios. Quiero terminar, ponte de pie. El versículo que estamos leyendo, 37. Nada es imposible para Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Es tiempo de disfrutar más su presencia. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Es tiempo que tu oración sea escuchada. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Es